Imagina que el destino de una fe se decide no por revelación divina, sino por votación política. Una sala llena de hombres poderosos, rodeados de soldados y lujos, discutiendo si Jesús era solo un hombre iluminado o Dios mismo. Así fue el Concilio de Nicea, el momento en que la espiritualidad se doblegó ante el imperio y la fe, antes nacida de la experiencia, se convirtió en decreto. ¿Qué habría pasado si el resultado hubiera sido otro? Quizás el mundo entero creería en un Cristo humano y la historia del poder habría seguido un rumbo totalmente diferente. El propósito de este vídeo es simple, pero provocador: comprender el momento exacto en que la creencia dejó de ser libertad interior y pasó a estar controlada por el trono. La historia de Nicea suele contarse como un hito sagrado de la fe cristiana, pero detrás de la imagen de santidad había una operación política tan calculada como una campaña militar. Lo que estaba en juego no era solo la naturaleza de Dios, sino el control sobre millones de almas. En el año 325, el Imperio Romano agonizaba en la fragmentación. Las guerras internas, el hambre y las revueltas amenazaban la unidad construida a base de sangre. Constantino, el emperador recién convertido, vio en la religión un arma estratégica. No buscaba comprender quién era Jesús. Quería asegurarse de que todos dijeran lo mismo sobre él. Si el imperio no podía unificarse por la espada, tal vez la fe lograría lo que el ejército no había conseguido: mantener la obediencia. Pero el cristianismo de la época era un mosaico caótico. En cada rincón del imperio había una versión diferente de Cristo. Para algunos era un profeta divino, para otros un hombre sabio elegido por Dios, y aún había quienes lo veían como igual al propio Creador. Esa diversidad, que nacía de la fe genuina, se convirtió en una amenaza política. Constantino sabía que la pluralidad de creencias podía ser el detonante de la ruina de Roma, y así fue como se convocó Nicea. Obispos de todos los territorios fueron convocados a la ciudad a orillas del Bósforo, alojados con lujo y vigilados discretamente. Lo que parecía un encuentro espiritual era en realidad una asamblea de poder, y allí, entre discursos, promesas y votos, se definiría el futuro del cristianismo, no por la voz del Espíritu, sino por la voluntad de un emperador. El tema central de la reunión era una pregunta aparentemente sencilla: ¿era Jesús una criatura creada por Dios o era de la misma esencia que el Padre? Arrio, sacerdote de Alejandría, defendía que Cristo, aunque sublime, estaba subordinado al Creador. Por otro lado, Atanasio y sus seguidores proclamaban que el Hijo era eterno e igual al Padre. Lo que parecía una disputa teológica ocultaba una batalla de poder. Quien definiera quién era Jesús, también definiría quién hablaba en su nombre. A Constantino no le importaba el contenido del debate, solo el resultado. El imperio necesitaba unidad, y la controversia arriana amenazaba esa estabilidad. Las ciudades se dividían, las iglesias entraban en conflicto y cada palabra pronunciada en los púlpitos se convertía en un acto político. Para el emperador, la fe era una cuestión de gobernabilidad, así que convocó el concilio con urgencia, decidido a convertir la doctrina en una herramienta de control. Durante semanas, las discusiones en Nicea se convirtieron en una verdadera arena. Las voces se exaltaban, las acusaciones se multiplicaban, y la supuesta búsqueda de la voluntad de Dios se convertía en un campo de batalla ideológico. Mientras tanto, Constantino observaba todo en silencio, consciente de que el caos le favorecía. Al final, la votación decidió el destino de la fe. Jesús fue declarado consustancial al Padre, es decir, igual a Dios. La verdad pasó a medirse por el recuento de votos, pero había una contradicción en el corazón de ese decreto. El propio Constantino, el hombre que convirtió a Jesús en Dios por decreto imperial, mantuvo sus antiguas prácticas paganas, siguió venerando al sol invicto, conservó los rituales romanos y solo aceptó el bautismo cuando la muerte ya le acechaba. Vivió dividido entre dos mundos: el de la política y el de la creencia, sin pertenecer nunca por completo a ninguno de ellos. Y esto nos lleva a la primera gran provocación de este vídeo. Si la naturaleza de Dios fue decidida por una votación humana, ¿qué es realmente divino?
la fe o el decreto. Comenta aquí: no toda verdad nace de la revelación. Tras la votación, el silencio en Nicea parecía pesar más que los debates. En los pasillos, el eco de las decisiones se mezclaba con la sensación de algo irreversible. Los obispos que se opusieron al decreto fueron exiliados, sus obras quemadas, sus nombres borrados. El imperio había encontrado en la fe un instrumento de obediencia. Lo que antes era una experiencia espiritual se convertía en una herramienta administrativa. La herejía dejaba de ser solo un error teológico, se convertía en un delito contra el Estado. La Iglesia, que había nacido perseguida, comenzó a aprender el funcionamiento de la persecución. La misma fe que un día sustentó a los mártires ahora servía para justificar la exclusión de quienes pensaban diferente. La unión entre el altar y el trono creaba una fuerza sin precedentes, una autoridad que hablaba en nombre de Dios, pero actuaba según las estrategias del imperio. Cuando el poder se revestía de santidad, la libertad espiritual perdía su derecho a existir. Esa uniformidad impuesta tuvo un alto precio. Pueblos enteros se vieron obligados a repetir fórmulas que no comprendían. El término consustancial, tan filosófico como distante, resonaba en las iglesias, pero no en los corazones. El Cristo que hablaba con parábolas sencillas se había transformado en un concepto abstracto. La fe popular, antes viva y espontánea, había sido sustituida por doctrinas memorizadas, un credo político disfrazado de revelación. El concilio había creado algo nuevo y peligroso: el poder de definir lo sagrado. Cada credo aprobado equivalía a una firma de sumisión. Cada obispo que aceptaba el decreto se convertía no solo en defensor de la fe, sino en servidor del imperio. La religión, que un día liberó las conciencias, ahora moldeaba los comportamientos. La obediencia se confundía con la devoción. Y en medio de todo esto, el hombre que buscaba a Dios solo encontraba la voz de la autoridad. Pero el verdadero impacto de Nicea aún estaba por llegar. El concilio no solo decidió quién era Jesús, sino también quién tendría derecho a hablar en su nombre. Y cuando un imperio se erige en intérprete de la fe, el cielo deja de ser un misterio y se convierte en un decreto. En los años posteriores al concilio, la Iglesia se transformó. El credo aprobado en Nicea se convirtió en el nuevo juramento de lealtad. Ciudades enteras pasaron a estar controladas no solo por gobernadores, sino por obispos nombrados con la bendición imperial. La teología se convirtió en un instrumento de estabilidad política, y cuanto más se derrumbaba el imperio en guerras y crisis, más se aferraba a la rigidez de la fe como si fuera la última muralla del orden. Constantino, el emperador que había elevado a Cristo al trono de lo divino, seguía viviendo entre dos mundos. Participaba en ceremonias paganas, pero supervisaba las iglesias. Distribuía privilegios a los obispos, pero conservaba sus antiguos títulos. No había convertido el imperio al cristianismo, sino que había convertido el cristianismo al imperio. La fe se convirtió en el idioma oficial de la política. Esta fusión entre la cruz y la corona cambió para siempre la naturaleza de la espiritualidad. El mensaje de humildad y compasión fue sustituido por símbolos de gloria y autoridad. El Jesús humano, aquel que tocaba a los leprosos y caminaba entre los pobres, fue sustituido por una imagen celestial y distante. El imperio descubrió que un Dios inaccesible es más fácil de controlar que un hombre que inspira cuestionamientos. Mientras tanto, la libertad de pensamiento fue lentamente sofocada. Discrepar del credo pasó a significar traición. El miedo, antes utilizado por los ejércitos, ahora era utilizado por los altares, y en las sombras de este nuevo sistema nacía un poder aún más profundo, el poder de decidir ¿qué es verdad? Pero hay algo en ese momento de la historia que sigue intrigando hasta hoy. El hombre que decretó la divinidad de Jesús tal vez nunca creyó del todo en ella. Y si incluso el emperador dudaba de su propia decisión, ¿qué tipo de fe creó realmente? Después de Nicea, la fe y el poder se volvieron inseparables. El cristianismo, que había sobrevivido en las catacumbas y en las voces de los perseguidos, ahora ocupaba palacios y consejos de Estado. El altar y el trono
trono hablaban el mismo idioma, y quien se opusiera a este nuevo orden era tratado como enemigo público. La fe, que antes había liberado las conciencias, comenzaba a dictar reglas, imponer conductas y definir quién merecía la salvación. El imperio había encontrado una nueva forma de dominar, una que prescindía de las espadas. A partir de ese momento, discrepar era peligroso. Las comunidades que seguían interpretaciones diferentes de Cristo fueron silenciadas o disueltas. El concepto de herejía nació como un instrumento de control. Por un lado, el poder político, que exigía uniformidad. Por otro, la fe institucional que prometía seguridad a cambio de obediencia. Y entre ambos, el pueblo llano, que solo deseaba comprender el misterio divino, ahora repetía fórmulas escritas por otros. Las oraciones, antes espontáneas, se convirtieron en rituales. Las palabras de Jesús en leyes. El cristianismo se convirtió en el escudo del imperio, y el imperio en el guardián del cristianismo. Constantino había logrado lo que ningún gobernante antes que él había conseguido: unir al ejército y al altar en torno a un único objetivo: mantener el poder. La fe dejó de ser un camino y pasó a ser una estructura, pero esta alianza tenía un precio invisible. La Iglesia, que un día había sido símbolo de resistencia, pasó a reproducir la misma jerarquía que la había oprimido. El poder religioso asumió la lógica militar del imperio, rígida, vertical y absoluta. El Dios que predicaba la libertad era ahora el Dios que legitimaba el control, y cada dogma aprobado reforzaba la idea de que cuestionar era pecado. Lo más inquietante es que muchos de los obispos que participaron en el concilio habían sido perseguidos por el imperio pocos años antes. Ahora se sentaban junto al trono, brindando con el mismo poder que un día los había cazado. El miedo se había convertido en ambición y la fe en moneda de influencia. El imperio no necesitó destruir a la Iglesia, simplemente la abrazó y así la moldeó a su imagen. Con el tiempo, el decreto de Nicea se extendió como una corriente invisible por todo el imperio. Las iglesias locales se vieron obligadas a adoptar la nueva doctrina, y cada sacerdote se convirtió en una extensión de la autoridad imperial. La teología, antes viva y diversa, se transformó en el lenguaje de los juristas y filósofos. La fe de las calles dio paso a la fe de los palacios, y el silencio de las oraciones sinceras fue sustituido por el sonido de las órdenes oficiales. Por primera vez, creer dejó de ser una elección y se convirtió en una obligación. Esta uniformidad produjo estabilidad, pero también miedo. El imperio descubrió que controlar las conciencias era más eficaz que controlar los territorios. La espada podía conquistar tierras, pero solo la fe podía conquistar corazones. Y así nació una nueva forma de dominio: el gobierno espiritual. Los obispos se convirtieron en los nuevos generales de un imperio que ahora se decía eterno. Roma había cambiado de dioses, pero no de ambición. La fe sencilla de la gente común se fue disolviendo en fórmulas teológicas. El Cristo de los pobres y de las curaciones fue sustituido por el Cristo de los decretos y los concilios. La religión que un día había inspirado amor y perdón ahora dictaba reglas sobre quién podía ser salvado. Y cuanto más se alejaba la figura del Jesús humano, más fuerte se hacía el poder de los hombres que decían representarlo. El imperio encontró en el dogma su nueva frontera. Cada credo firmado era un pacto de lealtad, cada misa una reafirmación del poder imperial. La fe, antes un puente entre el hombre y lo divino, se convirtió en un contrato entre el súbdito y el trono. Y cuanto más se centralizaba la religión, más frágil se volvía la espiritualidad. La obediencia sustituyó al entendimiento y la devoción dio paso al miedo.
Pero hay algo en este proceso que cambia toda la percepción de la historia. Constantino, el hombre que inauguró esta fusión entre fe y poder, murió bautizado por un obispo que defendía precisamente la doctrina condenada en Nicea. El mismo emperador que creó la ortodoxia partió abrazando la herejía. Y esto plantea una pregunta imposible de ignorar. Si incluso el creador del dogma dudaba de él, ¿qué se decidió realmente en ese concilio? Con el fin del concilio de Nicea, el imperio creía haber encontrado la paz. Pero lo que nació allí fue solo el comienzo de una nueva era de disputas, más silenciosas, pero aún más destructivas. El credo aprobado, que debía unir, comenzó a dividir aún más. Cada obispo, cada ciudad, cada comunidad interpretaba el decreto según sus propios intereses. Lo que debía ser el símbolo de la unidad se convirtió en un campo de batalla invisible. Y una vez más, la fe se utilizó como bandera del poder. Constantino, que imaginaba haber resuelto el problema, en realidad había creado un peligroso precedente. Ahora, toda divergencia religiosa sería tratada como una amenaza política. Cada nueva doctrina, cada duda, cada interpretación diferente sería vista como una rebelión. El trono necesitaba una única verdad, y el concilio le había dado el derecho de fabricarla. A partir de entonces, la política y la teología serían las dos caras de la misma moneda. Mientras tanto, el pueblo seguía ajeno a las decisiones que moldeaban su creencia. En los pueblos y aldeas, pocos comprendían los términos griegos discutidos por los obispos. Consustancial, esencia, naturaleza divina, palabras alejadas de la vida real, pero que ahora definirían quién era aceptado o rechazado. El imperio hablaba en nombre de Dios y el pueblo, sin darse cuenta, aprendía a callar ante el poder. La fe viva daba paso a la fe decretada. Fue en este ambiente donde nació la idea de ortodoxia. Antes de Nicea, el cristianismo era un conjunto de voces diversas, cada una tratando de comprender el misterio a su manera. Después, solo quedó una voz autorizada para hablar, y todas las demás fueron silenciadas. El imperio había descubierto algo más poderoso que la fuerza, el monopolio de la verdad. El trono ya no necesitaba luchar contra los herejes, bastaba con nombrarlos, pero la paradoja era inevitable. Cuanto más intentaba el imperio unificar la fe, más se fragmentaba ésta, y en el corazón de este conflicto comenzó a surgir una inquietante duda. Si la verdad se decide por decreto, ¿qué ocurre cuando el propio decreto cambia? Las décadas siguientes estuvieron marcadas por un ciclo interminable de concilios, exilios y disputas teológicas. Los emperadores sucesores de Constantino convocaban nuevas reuniones para reafirmar o revisar los mismos dogmas. Cada vez que se condenaba una corriente, surgía otra. La fe, transformada en tribunal, se reinventaba al ritmo de las intrigas políticas. El cristianismo dejaba de ser el camino de los perseguidos y se convertía en el camino de los poderosos. La Iglesia, ahora fortalecida, comenzó a construir su propia jerarquía de mando. Los obispos se convirtieron en administradores de territorios, los sacerdotes en mediadores del poder y el pueblo en súbditos espirituales. La fe se transformó en un imperio dentro del imperio, y la libertad interior que un día había movido a los primeros cristianos fue sustituida por una nueva forma de servidumbre, la servidumbre al dogma. Lo más trágico es que el ideal de Jesús, que predicaba el amor por encima de la ley, fue sustituido por la ley por encima de todo. La cruz, antes símbolo de humildad, se había convertido en el emblema del dominio. El cristianismo dejó de inspirar resistencia para inspirar obediencia. La religión que había nacido como refugio de los oprimidos ahora legitimaba a los opresores. Detrás de la aparente estabilidad crecía un miedo silencioso. La herejía se había convertido en el nuevo enemigo del Estado y cualquier duda en un riesgo político.
La fe pasó a ser fiscalizada y la conciencia vigilada. Por primera vez, el imperio descubrió una forma de control que prescindía de la violencia física. Bastaba con el miedo al infierno, y así la espada cedió su lugar a la doctrina. Pero hay un detalle que pocos percibieron. El primer emperador cristiano, el que había proclamado el dogma, mantuvo hasta el final de su vida el culto al sol invicto, el mismo dios pagano que reinaba en Roma antes del cristianismo. El hombre que quiso unir al mundo bajo un único credo nunca abandonó el resplandor del Dios anterior. Y esta contradicción nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Creía Constantino en Cristo o solo creía en el poder de quienes creían? Con el paso de los siglos, la fusión entre el trono y el altar se consolidó como la base de la civilización occidental. El imperio encontró en la religión no solo un instrumento de poder, sino un método de perpetuación. La fe dejó de ser el puente entre el hombre y lo sagrado y se convirtió en un sistema de control. Cada palabra del credo era una frontera que delimitaba quién estaba dentro y quién fuera. El cristianismo, que había nacido libre, era ahora una estructura con murallas y centinelas. Las diferencias doctrinales, antes expresiones de la búsqueda espiritual, pasaron a considerarse amenazas al orden público. La idea de ortodoxia, la creencia correcta, se convirtió en ley. Y a partir de ahí, el miedo sustituyó a la devoción. Ya no era el amor lo que llevaba al fiel a la iglesia, sino el temor a ser llamado hereje. Por primera vez, la fe dejó de liberar y pasó a aprisionar. La conciencia humana quedó atada con el lazo de la culpa y el sello del dogma. Roma, ahora cristiana, descubrió que gobernar por la fe era más eficaz que gobernar por el miedo a las armas. Las palabras del Evangelio fueron reinterpretadas para justificar la obediencia y la disciplina. Unidad se convirtió en sinónimo de sumisión, y mientras los gobernantes usaban el nombre de Cristo para legitimar su poder, el pueblo común se alejaba cada vez más de la simplicidad del mensaje original. La teología se convirtió en un campo de batalla intelectual. Filósofos y clérigos discutían quién interpretaba mejor el misterio de Dios, mientras que el sufrimiento humano seguía sin respuesta. El hambre, la peste y las guerras asolaban las provincias, pero el imperio se preocupaba por debates sobre sustancias divinas y naturalezas eternas. Cuanto más se racionalizaba la fe, más se alejaba de la compasión que la había originado. Y es aquí donde surge la contradicción más inquietante de todas. El Cristo que un día predicó el amor a los pobres, ahora era invocado para sostener el poder de los reyes. ¿Cómo algo nacido de la humildad pudo convertirse en instrumento de dominación? El imperio había creado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Al unir religión y gobierno, inauguró una estructura que sobreviviría a siglos de transformaciones. Incluso cuando Roma cayó, el modelo permaneció. La Iglesia heredó el papel del imperio: vigilar, ordenar, controlar. Las coronas cambiaban, los tronos se derrumbaban, pero la lógica del poder espiritual permanecía intacta. Y lo más irónico es que todo comenzó con una votación. Los concilios siguientes repitieron el mismo patrón. Los gobernantes convocaban, los obispos discutían, y el resultado se convertía en verdad divina. Cada nuevo decreto reforzaba la idea de que lo sagrado podía ser decidido por manos humanas. La revelación cedía espacio a la negociación, la fe se institucionalizaba, y en el proceso el hombre perdía el derecho a pensar lo divino por sí mismo. El misterio dejó de inspirar y pasó a ser domesticado. Con el tiempo, la figura de Jesús fue remodelada según los intereses del poder. El maestro compasivo dio paso al Rey Celestial. El amigo de los oprimidos se convirtió en el juez de los desobedientes. El altar se transformó en tribunal, y la cruz, que antes simbolizaba el sacrificio, ahora legitimaba
legitimaba la autoridad. El Cristo humano desapareció bajo el peso de la teología imperial. El imperio había vencido. Mientras tanto, las voces disidentes seguían surgiendo, pequeñas, frágiles, pero insistentes. Hombres y mujeres que creían que Dios no cabía en los decretos, que la fe no necesitaba concilios, que la verdad espiritual era una experiencia, no una sentencia. Esas voces, a menudo silenciadas por el fuego o el exilio, mantuvieron viva la chispa original del mensaje de Cristo, la libertad interior. Y aquí es donde la historia se encuentra con el presente, porque la lógica creada en Nicea nunca desapareció, solo cambió de forma. Cada vez que una institución decide lo que es correcto creer, el espíritu del concilio revive. Si esta historia te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para que más gente descubra lo que realmente sucedió cuando el poder decidió quién era Dios. Con el tiempo, la estructura creada en Nicea se expandió como una red. La fe dejó de ser una experiencia individual y se convirtió en propiedad institucional. Cada nueva generación de líderes heredaba el mismo miedo al caos doctrinal y la misma obsesión por la uniformidad. Las oraciones ahora iban acompañadas de vigilancia, las homilías de advertencias. La iglesia, que un día se había enfrentado a los césares, comenzaba a convertirse en su imagen perfecta. El poder eclesiástico creó dos caras, una dirigida al altar y otra al palacio. Una predicaba la salvación, la otra administraba territorios, impuestos y lealtades. La cruz, símbolo del sufrimiento redentor, se utilizó para marcar fronteras y consolidar imperios. La fe se institucionalizó con la misma frialdad que las leyes romanas. Dios se convirtió en asunto de Estado y la espiritualidad en cuestión de protocolo. Esta silenciosa transformación cambió el sentido de la creencia. Creer ya no significaba vivir el Evangelio, sino estar de acuerdo con los decretos. El credo se convirtió en un documento y el bautismo en un registro político. Las diferencias de fe, antes vistas como expresión de la libertad humana, pasaron a ser tratadas como una ofensa. La Iglesia asumió la función de tribunal de las conciencias, y quien se atrevía a pensar diferente, pensaba en secreto o dejaba de pensar. El imperio descubrió que el miedo a la condenación eterna era el ejército más eficaz. Bastaba una acusación de herejía para destruir reputaciones y silenciar voces. Ya no era necesario levantar espadas, bastaba con levantar el dedo. Así nació una nueva forma de represión, la espiritual, invisible, pero devastadora. Un imperio sin murallas, sustentado por la culpa y la fe condicionada. Pero lo más sorprendente es darse cuenta de que todo esto no comenzó con el fanatismo, sino con la política. El concilio de Nicea se presentó como un acto de unión, pero ocultaba un proyecto de dominio. Y esta fusión entre fe y poder plantaría la semilla de algo que cambiaría el destino del mundo para siempre. Siglos más tarde, el modelo creado por Constantino seguía intacto, solo que con nuevos rostros, nuevos tronos, nuevas coronas. Reyes y papas repetían la misma lógica: decidir lo que es divino para legitimar lo que es terrenal. La ortodoxia se convirtió en el escudo de los reyes, la herejía en la justificación de las guerras. Cada concilio posterior reeditaba la fórmula. Un gobernante convoca, la iglesia discute y se decreta la voluntad de Dios. El misterio se transformaba en consenso, la fe en política de Estado. Con el fortalecimiento de esta estructura, el cristianismo se convirtió en el eje del poder de la Europa medieval. Los reinos se arrodillaban ante el altar, pero los altares también se arrodillaban ante los reyes. La línea entre la devoción y la conveniencia desapareció. El mismo Dios que se utilizaba para inspirar compasión era invocado para justificar cruzadas, ejecuciones y conquistas. El cielo se había convertido en una bandera de guerra. La consecuencia de ello fue la muerte de la diversidad espiritual. La fe, que un día había acogido a mendigos y filósofos, poetas y pescadores, ahora exigía una certificación de pureza. Se silenció a los pensadores, se reescribieron los textos
textos sagrados, y los evangelios que no se ajustaban a la doctrina oficial simplemente se borraron de la historia. La espiritualidad humana, que debería florecer en libertad, pasó a respirar a través de tubos de obediencia. Mientras tanto, el Cristo humano se alejaba cada vez más de la vida de las personas. Su imagen se volvía dorada, distante, entronizada en vitrales y altares, inaccesible a la mirada del pueblo. El mensaje vivo de compasión, de duda, de encuentro personal, desaparecía bajo el peso de la teología y la política. La fe había ganado gloria, pero había perdido el alma. Y aquí surge el punto más inquietante. ¿Y si el mayor legado de Nicea no fue la creación del cristianismo imperial, sino el nacimiento de la idea moderna de autoridad absoluta? Porque, desde ese concilio, la humanidad nunca dejó de creer que alguien, en algún trono, púlpito o palacio, tiene el derecho de decidir lo que es sagrado. El tiempo pasó, pero el modelo de Nicea siguió resonando en las sombras de la historia. Cada siglo se repetía la misma fórmula. El poder se revestía de santidad y la fe de obediencia. La herejía se convirtió en delito, la duda en pecado y la búsqueda espiritual en una cuestión de lealtad. La religión, nacida para liberar el espíritu, se convirtió en el nuevo imperio invisible, aquel que domina sin espadas, solo con la idea del castigo eterno, y como todo imperio, exigía sus víctimas. Los siglos siguientes fueron testigos de hogueras encendidas en nombre de la pureza de la fe. Hombres y mujeres fueron juzgados por pensar diferente, por escribir lo que no podían, por soñar con un Dios que no cabía en las paredes de las iglesias. La Inquisición sería solo la consecuencia natural de la semilla plantada en Nicea. El mismo decreto que definió la naturaleza de Cristo también definió el límite del pensamiento humano. Y mientras los dogmas se multiplicaban, la esencia del Evangelio se alejaba cada vez más. El Cristo de los pobres y de los caminos de tierra había sido sustituido por el Cristo de los tronos y las coronas. El imperio que un día persiguió a los cristianos, ahora se escondía detrás de la cruz. Y cada vez que un gobernante hablaba en nombre de Dios, repetía consciente o inconscientemente el gesto de Constantino. Pero lo curioso es que ni siquiera toda esa estructura logró apagar por completo la chispa de la verdadera fe. En las sombras de los templos y en los refugios de las montañas siempre hubo voces que se negaron a callar. Místicos, pensadores y visionarios continuaron buscando a Dios fuera de los decretos, en los márgenes, en la soledad, en el silencio. Fueron llamados locos, herejes, soñadores, pero mantuvieron viva la chispa de lo divino que ningún concilio pudo controlar. Y tal vez sea precisamente eso lo que más molesta al poder. La fe libre no obedece, no se inclina ante coronas ni dogmas. Existe donde el decreto no llega, en el corazón que aún se atreve a preguntar. Y es esa pregunta la que atraviesa los siglos. ¿Puede una verdad eterna nacer de una votación humana? Casi 2000 años después, el eco de Nicea aún resuena en el mundo moderno. Las iglesias han cambiado de rostro, las instituciones han cambiado de nombre, pero la lógica permanece. Seguimos viviendo bajo el reflejo de aquella asamblea imperial que decidió lo que sería divino y lo que estaría prohibido. La fe sigue utilizándose como herramienta de autoridad, el miedo como forma de control, y sin embargo, en cada época siempre surgen aquellos que recuerdan que lo sagrado no necesita intermediarios, porque el verdadero misterio nunca ha cabido en los dogmas. Vive en la experiencia íntima, en el encuentro silencioso entre el hombre y lo invisible. La fe no es una firma en un documento, sino un aliento. No es obediencia, es descubrimiento. Y ninguna votación, decreto o concilio es capaz de detener lo que nace de la conciencia despierta. El imperio cayó, las coronas se derrumbaron, pero lo que nació en las orillas, la fe viva, aún resiste. Nicea marcó el nacimiento de una nueva religión, pero también el comienzo de un largo olvido, el olvido de que Dios no necesita ser definido, solo sentido. El hombre intentó transformar el misterio en certeza y en ese proceso perdió el encanto. Pero lo divino por naturaleza
no cabe en las certezas. Se revela precisamente donde persiste la duda. Donde hay pregunta, hay vida. Donde hay imposición, hay muerte espiritual. Lo que ocurrió en el año 325 después de Cristo no fue solo un acontecimiento histórico, fue el momento en que la humanidad cambió la libertad de la fe por la seguridad del consenso. Y desde entonces, cada vez que alguien impone lo que es verdadero en nombre de Dios, Nicea revive, silenciosa e inevitablemente. La historia sigue repitiéndose, mientras que pocos se dan cuenta de que el poder solo existe mientras creemos que define lo divino. Pero hay algo que el imperio nunca ha podido controlar: el despertar. La fe genuina siempre ha encontrado formas de sobrevivir, en las dudas, en las pérdidas, en las preguntas que nadie quiere hacer, porque la verdad, cuando está viva, no necesita ser impuesta, simplemente late. Y tal vez ese sea el verdadero milagro de Nicea. Incluso después de siglos de decretos y dominios, lo divino sigue hablando, no a través de las coronas, sino a través de los corazones que se atreven a escuchar.